Hola quienes se van conectando, ¿cómo están? Esperemos un poquitito para que se conecte con gente que tiene muchas dudas sobre el tema y partimos con todo, con fuerza. Podemos poner música. Javi, desde Talca, qué gusto verte. Loren Iwis, siempre por acá, un gustazo. El gobierno siempre amenaza con el TC, si es como un tic que tienen. Saludos desde Cobija, Caleta del norte chileno. Mira, no conozco Cobija. ¿Dónde queda Joel Godoy? Cobija. Dani Cruz, gustazo. Estoy en Punta Arenas, Camilo. De que hace bien estar en Magallanes. Se los recomiendo a los que no han tenido la oportunidad de conocerlo. Oye, mira, hagamos una cosa. Voy a tratar de... Tengo mi cuaderno acá. A mi papá o mi mamá, no sé qué es, de Punta Arenas. Así que voy a anotar, voy tratando, es imposible leer al mismo tiempo, estoy solo, mi querido equipo está todos trabajando desde su casa, así que no alcanzo a anotar todas las preguntas. Desde Batuco, buena vez fui a Batuco. Desde Boyenar, Halcón de Boyenar. Oye, en Boyenar hay un mall con MOL donde de ropa usada, pero donde me abastecí por años. La raja. Ya voy a tratar a San Ramón. Hice la práctica en San Ramón un tiempo. Saludos para allá. Comuna de tremendo esfuerzo. Loreto desde Nueva York. Qué gusto verte. Oye, voy a tratar de anotar, como les decía, algunas preguntas. No es fácil. ¿Y de mí se me quedó pegado? No, allá. Cota. Un abrazo, Cota. Saludos a Pudahuel. Calama. Que la raja. Wonderwall. Oasis me imagino, ¿no, compañero? La Florida. Oye, qué bonito poder conversar con gente de diferentes comunas. Acá desde Magallanes, eso es emocionante igual poder estar conectados desde Magallanes hasta Arica. Ahí. Coquimbo, hace mucho rato que no voy a Coquimbo. Bueno, para no irme en la volada, que me voy a veces de cuál es el sentido ideológico de este proyecto, voy a hacer un breve resumen de qué estamos y después responder preguntas nomás, así para ir pimponeando, ¿ya? El proyecto ayer se logró despachar de la Comisión de Constitución del Senado. Logramos reponer el fondo colectivo en el Senado y se debiera votar mañana en sala. Los senadores tienen la posibilidad de activar las preguntas. Eso no con Imilla, no sé cómo se hace eso. Me tenéis que enseñar después. De Puerto Saavedra, un gusto. Perdón, ya, me distraigo. Los senadores eventualmente podrían mandarlo a la Comisión de Hacienda y eso demoraría un día más. Si es que no lo hacen, se votaría mañana en la noche, bien en la noche, porque la sesión parte creo a las 4 de la tarde. Y si es que lo despachan mañana en la noche, al día siguiente, el día jueves, podríamos verlo ya en el último trámite en la sala de la Cámara de Diputados, que en el fondo es aprobar o rechazar las modificaciones del Senado. Si se rechazaran las modificaciones del Senado, todo este es el trámite legislativo intrincado y complejo del sistema presidencialista chileno. Si se rechazaran las modificaciones del Senado, tiene que ir a una comisión mixta y de la comisión mixta de nuevo irse a las dos cámaras, pero eso es relativamente rápido y yo creo que la próxima semana, si es que hay voluntad política para aquello, podría estar listo. Así que hemos estado avanzando. Vamos a hablar de los impuestos después. Hay compañera Yolanda. Saludos a San Carlos, bonito San Carlos, estaba allá. Ya, y ahí les voy a ir contando qué pasa si se rechaza. Mira, un hincha de la U de Conce. Uno de mis mejores amigos de hincha de la U de Conce.
Mahuela Parrilla, les recomiendo seguirlo, que las mejores parrilladas de la Patagonia. Ya, entonces ahora voy a responder preguntas. Esa es la situación, en ese estadio estamos. Hemos avanzado a pesar del gobierno que ha tratado de frenarlo de infinitas maneras. Ustedes lo han visto cómo se han puesto, de los grandes empresarios, pero hemos logrado avanzar. Así que gracias a todos por el aguante, por el apañe. Y vamos con las preguntas. Hay una pregunta que se repite mucho, que es ¿qué pasa con los actuales pensionados? ¿Ya? ¿Qué pasa con los actuales pensionados? Esta es una pregunta muy importante, así que me voy a tomar un tiempito para responderla y después voy con... ahí voy a ir anotando otras cosas y después voy con otras preguntas, pero me voy a tomar un tiempito para la de pensionados porque es una duda muy recurrente. Hay 4 tipos de pensionados o jubilados en Chile. Primero, los que se pensionaron por el sistema antiguo, por el sistema de cajas profesionales. Este proyecto es solo para quienes tienen ahorros individuales en su cuenta de AFP. Por lo tanto, eso significa que quienes se retiraron por el sistema antiguo, que se pensionaron por el sistema antiguo, no están en las AFP. Y por lo tanto, este proyecto no les afecta a ellos. ¿Ya? Para que quede claro. Segundo lugar, quienes tienen pensión básica solidaria. O sea, cuyos ahorros no alcanzaron para cubrir ni siquiera la pensión básica solidaria y están dentro del 60% más vulnerable de la población. Esa gente en general no tiene ahorros, salvo que tenga un remanente que es bastante extraño. Y por lo tanto, a quienes están con pensión básica solidaria, tampoco les afecta este proyecto porque no tienen ahorros propios que retirar. En el fondo reciben un subsidio del Estado, que es la pensión básica solidaria. Que la pensión básica solidaria es inferior al sueldo mínimo, inferior a la línea de la pobreza, y es algo, parte de lo que tenemos que cambiar, y por eso es importante siempre pensar en que acá tenemos que buscar cambiar el modelo. Me gusta Pantera, ahí alguien me pregunta. Y después, quienes se jubilaron bajo el actual sistema con ahorros, se pudieron jubilar en 2 modalidades. Una es de retiro programado. La modalidad de retiro programado es cuando tú agarras todos tus ahorros, haces un cálculo, de la AFP te hacen un cálculo de proyección de cuánto más o menos se espera que vas a vivir y te dividen los ahorros en eso. Y si es que mueres antes y te quedan ahorros, tus ahorros se heredan a tus descendientes o a tus herederos. ¿Ya? Esa gente puede retirar en el actual proyecto. Porque, y nos preocupamos de eso en la comisión, los afiliados incluyen a los pensionados, por lo tanto tienen derecho. Pero ¿qué es lo que pasa con los que están en modalidad de renta vitalicia? La renta vitalicia, aguanta el mundo loco. ¿Qué es la renta vitalicia? Hola Nico. Ya, estado de excepción. En el caso de los que se jubilaron por renta vitalicia, lo que hicieron fue tomaron los ahorros que tenían y se los vendieron a una aseguradora. Y la aseguradora les paga un monto fijo hasta que se mueran, independiente que en el intertanto se acaben los ahorros o no. Y si fallecen antes, no son heredables, porque en el fondo vendieron sus ahorros. Es como una suerte de pagar por riesgo. Y en ese caso, quienes tienen renta vitalicia no tienen ahorros propios, por lo tanto para ellos, salvo que tengan remanente, que también pasa por ejemplo en el caso de las pensiones de invalidez, que quedan a veces con algún remanente de ahorros propios, salvo que tengan remanente, este proyecto no pueden retirar. Entonces, ¿quiénes pueden? Quienes tienen ahorros en su cuenta individual de la AFP. Ese es el punto respecto a los jubilados. Espero haberlo podido responder bien. Me preguntaba la querida Nicole Vergara, por qué pasa con el estado de excepción. La norma, mira, la tengo acá. La norma lo que dice es: excepcionalmente y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, lo que hicimos es... Ah, no, pero este no es el definitivo, perdón. Este es el que tramitamos en la sala. Bueno, lo tengo acá, pero lo que hicimos fue desanclar el estado de excepción de la posibilidad de retiro. Y ayer, en las indicaciones que se discutieron en el Senado, tuve la oportunidad de participar en esa discusión, se estableció un plazo de hasta un año para hacer el retiro. El retiro es por una sola vez, es importante eso. Y hay un plazo de hasta un año
una vez promulgada la ley para poder hacerlo, que no está vinculado a el decreto de estado de excepción que partió el 8 o el 18 de marzo. ¿Ya? Así que es importante eso. Por lo tanto, Piñera, que podría querer hacer una triquiñuela, digamos, bajar el estado de excepción para que la gente no pueda retirar, no. No nos preocupamos de esa hipótesis. Ya. No es necesario que esté aprobado dentro del estado de excepción. Da lo mismo cuando se apruebe. Porque en el fondo es lo que dice la norma es de los efectos producto del estado de excepción. Porque en el fondo la crisis económica es producto de que nos vimos obligados a confinarnos para combatir la crisis sanitaria. Entonces, los efectos de la crisis económica se mantienen por mucho más que el momento actual. Entonces, por eso se estableció el plazo de hasta un año para poder hacer el retiro. Cataid, la votación de mañana pide 3/5. Oye, les pido, si es que pudieran, que cuando pregunten, pongan primero su nombre, porque es mucho más fácil hablar como tener un nombre y no un link. Ya, lo de los impuestos, súper importante lo de los impuestos. Hay una discusión que es tremendamente relevante respecto del tema de impuestos, de la cual desde la izquierda por lo menos no nos podemos hacer los locos. Los impuestos no son un castigo, no son una usura como a veces se ha planteado, sino que son la manera de recaudar recursos para poder financiar el gasto social. La principal manera de recaudar recursos para financiar el gasto social. El problema que tenemos en Chile es que el sistema impositivo, en Chile en particular el IVA, que es el impuesto que más recauda, el impuesto al valor agregado, que es el impuesto al consumo, es altamente regresivo. ¿Por qué? Porque quienes tienen menos recursos gastan todo lo que tienen. Y por lo tanto, quienes tienen más recursos, al no gastar todo lo que tienen, no pagan de lo que no gastan, no pagan ese impuesto al consumo. Entonces, ahí tenemos un problema en la estructura tributaria chilena. Pero el impuesto global complementario, que es el impuesto de segunda categoría, porque el impuesto de primera categoría es el impuesto, recordemos, a las empresas, el impuesto global complementario es progresivo. Y la mayoría de los chilenos no paga global complementario. ¿El proyecto cómo está hoy día? Para que quede claro, hoy día el proyecto está para que todos los que retiren no paguen impuestos. Pero lo que se ha planteado, que a mí me parece razonable, es que los sueldos más altos del país, o sea, estamos hablando de los que ganan más de casi 6 millones mensuales. O sea, el antepenúltimo tramo del global complementario, pueden ver la tabla del Servicio de Impuestos Internos, el artículo 52 del impuesto a la renta. El antepenúltimo tramo parte con 5.950.760 pesos mensuales. Entonces, esa es muy poca gente. Yo creo que esa gente, los que ganan más de 6 millones de pesos, donde se incluyen los diputados, el presidente, los altos cargos del Estado, pero también los grandes empresarios, solamente eso deberían pagar impuestos. Pero en este caso, yo creo que hay que ser muy cuidadoso de que a la clase media no se le pegue. A la clase media no se le cobre impuestos y por lo tanto el retiro para ellos no constituye renta, porque están muy golpeados. Y gente que ganaba incluso 2 millones mensuales y que por ejemplo estaba en el tercer tramo del global complementario o en el segundo tramo del global complementario. A mí me parece razonable por esta vez excluirlos, porque la clase media es justamente la más golpeada. Y la lógica de este proyecto es la universalidad, que no tenga letra chica. Nos hemos preocupado y hemos defendido que este sea un proyecto sin letra chica. Ya. Pero yo creo que es importante desde la izquierda defender también los impuestos. Si nosotros queremos subirle los impuestos a los más ricos, por ejemplo, queremos hacer el impuesto al patrimonio, lo vamos a empezar a discutir esta semana, al 2%, el 2% a los más ricos de Chile. Creemos que tiene que haber un sistema progresivo de impuestos, porque los impuestos no se pueden sustentar solamente en unos pocos, sino que tiene que haber una curva progresiva de que quien tenga más gane más. O sea, perdón, quien tenga más pague más. Entonces hay que defender no podemos caer en la contradicción de decir no a los impuestos por esto. Yo creo que eso es importante y hay algunos que se han confundido en esa cuestión. Tus viejos ya jubilados, Jaime, sí podrían retirar, salvo que estén por renta vitalicia. Ya. 2 millones mira, acá hay una pregunta a Rivera. Tengo 2 millones, dejé de trabajar, ¿puedo sacar todo? No puedes sacar todo, puedes sacar hasta 35 UEFs, pero puedes sacar.
40 días o 90 días, no entendí esa pregunta. Y ahora voy a tratar de ir respondiendo, pimponeando. ¿Ya? Si tengo pensión de supervivencia, ¿puedo retirar el EPB? Depende si tienes remanente o no, porque la pensión de supervivencia en muchos casos es un subsidio. Entonces ahí tienes que revisar si es que tienes ahorros en tu cuenta individual. Ahí pégale una revisada a eso. El gobierno frenó el plan clase media. Pregunta, hoy se me van, no alcanzo a leer todas las preguntas. Dicen que lo van a frenar, pero lo que nosotros queremos y lo que vamos a defender, el proyecto ya ingresó. Se tiene que tramitar. El punto de este proyecto es que el gobierno llegó tan tarde que nos vimos obligados a discutir la posibilidad del retiro del 10%. Pero las otras alternativas tienen que estar sobre la mesa. Entonces, el tema del crédito, el bono de 500.000 pesos para los sueldos que hayan bajado hasta en un 30%, que hayan sido superiores a 500.000 pesos, y un crédito en 4 cuotas, etcétera, etcétera, tiene que estar sobre la mesa. Y ojalá mejorarse. Y la gente tiene que decidir qué es lo que más le conviene en las actuales circunstancias. Eso es lo que por lo menos estamos defendiendo desde Convergencia Social y desde el Frente Amplio. Janet dice, tengo 7 millones, ¿cuánto puedes sacar? En ese caso, puedes sacar el 10% de 7 millones serían 700, y como el piso es 35 UF, podría sacar 35 UF, que es un poquito más de 1 millón. Rocío, ¿se pudo restituirlo del Fondo Solidario? Logramos restituirlo del Fondo Solidario ayer. Es difícil, vamos a ver si lo vamos a ganar en el Senado, en la sala, no es tan fácil, pero es súper importante defender el Fondo Solidario, porque el Fondo Solidario, ¿en qué consiste básicamente? En el mandato a la creación de un fondo constituido por aportes de el empleador con un match del Estado, o sea, si el empleador aporta 1, el Estado aporta 1, que permite compensar las bajas pensiones que se van a provocar por el retiro, pero que además, incluso sin el retiro, ya hubiesen sido bajas. Y se compensan de manera progresiva. O sea, al que menos tiene, por ejemplo, las mujeres, que son castigadas por el sistema previsional actual, por la lógica machista chilena, en donde, bueno, chilena y mundial, en donde el trabajo reproductivo, que muchas veces se le carga a las mujeres, no es remunerado, es tremendamente castigado por el sistema previsional. Y lo que le dicen los grandes empresarios, no, es que ustedes tienen lagunas, porque no han trabajado. Se han sacado la chucha trabajando, gracias a ella, la sociedad se mantiene en pie, y sin embargo les dicen, no, usted no trabajó, no cotizó, así que no va a tener pensión. Eso es tremendamente injusto, por eso es importante establecer un sistema progresivo del sistema solidario, para que a quienes tienen menos ahorros individuales, no necesariamente producto de falta de trabajo, sino de la distorsión que existe entre hombres y mujeres por un lado, y por otro de la tremenda desigualdad en Chile, los que menos tienen tengan una compensación mayor. Por eso es importante el Fondo Solidario, y por eso lo hemos defendido con tanto ahínco, con tanta fuerza. Yo creo que es lo que le da sustento a que desde la izquierda estemos defendiendo también esto. ¿Qué pasa con los funcionarios públicos? Pregunta Paulina. Los funcionarios públicos están incluidos. La derecha en algún momento trató de eliminarlos de la posibilidad de retiro, pero eso finalmente se rechazó. Ya, hay una pregunta importante de Fran Natalie. ¿El fondo no restituye lo que retiramos? No necesariamente. O no directamente. Por ejemplo, si alguien retirara el máximo, el tope, 150 UF, no significa que el fondo le va a restituir las 150 UF. Pero si alguien está en el mínimo y retira 35 UF, probablemente el fondo sí le restituiría esas 35 UF. El tema del fondo es que los detalles se tienen que discutir en una ley especial, porque los parlamentarios no tenemos facultades para hacer que el Estado gaste plata directamente. Por eso es un mandato de la creación de un fondo colectivo. Y el detalle de cuánto aporta el empleador, cuánto aporta el Estado, es un debate que se tiene que dar en una sede posterior. Ya. Yo estoy de acuerdo con lo que o sea, nuestra postura es terminar con las AFP. Eso lo hemos dicho claramente, para nosotros no está en duda. Este proyecto no termina con las AFP, pero no hay que fortalecerlas. Este proyecto no las puede solo fortalecer, y si es solo el retiro de 10%, sin que se instale la discusión, por lo menos de fondo colectivo, creemos que sería fortalecer la lógica de propiedad individual y de ráscate con las propias uñas, y por lo tanto ahí sería contradictorio. Por eso es importante esto. Los empleados públicos sí pueden retirar. El veto. ¿Qué es lo que significa el veto? Hay dos tipos de veto. Está el veto aditivo y el veto supresivo. En este caso, si es que el presidente tomara la decisión de aplicar el veto, sería un veto supresivo. Pero el veto, en el fondo, lo que es devuelve al Congreso el proyecto de ley y dice, si es que usted quiere aprobar esto, requiere 2/3. Y 2/3 habrá que ver si los tenemos.
porque logramos apenita los 3/5. Pero como también ha ido moviéndose el mapa, en una de esas podríamos lograr a tenerlo. Yo espero que no lleguen a presentar un veto. Creo que sería un error político de un gobierno debilitado que no tiene ningún sentido. Espero que no lleguemos a eso. María José Soto Parada, ¿cómo se regula la reinversión de lo que se saque de la APB? Esa es una cuestión que también se ha discutido, que no está zanjada, en donde estamos buscando el mejor mecanismo para que en el fondo no se pueda, los que tienen más altos ingresos no puedan sacar 150 UF y meterle inmediatamente a la APB y por lo tanto descontar 1.5 millones de pesos de impuestos futuros. Es una discusión difícil, hay diferentes mecanismos, se pueden prohibir las exenciones tributarias que tiene la APB. Yo creo que tener APB, en mi perspectiva, esto es una opinión individual, pero tener APB y ser de izquierda es una contradicción. Creo que quienes somos de izquierda y tenemos la suerte de tener circunstancialmente ingresos altos, no podemos tener APB. Es muy contradictorio eso. Desgraciadamente pasa mucho. En el caso de tu esposo, Cebolet, la de AFP Habitat, habría que ver cuál es el tipo que tiene la AFP Habitat. Por la básica solidaria, no. Pero la de AFP Habitat, si es que tiene ahorro individual, sí podría retirar. Ya. Cristóbal Jamet. Que si tu 10% es menos a 35 UF, podrás sacarlo todo. Así es. La derecha dijo que iba a ir al TC. ¿Podemos perder el proyecto ahí? La derecha lo que está tratando, porque, mira, lo del TC también es una discusión importante. El Tribunal Constitucional no tiene competencia para revisar reformas constitucionales. Sería un absurdo que el Tribunal Constitucional pudiera vetar reformas constitucionales por su contenido, que es lo que levantaron la tesis que en algún momento algunos senadores. Salvo, hay dos excepciones, que es cuando la reforma constitucional afecta el carácter democrático de la República de Chile o pone en riesgo tratados internacionales vigentes que afecten los derechos humanos de los ciudadanos. Este no es ninguno de los dos casos, por lo tanto, respecto al fondo, el Tribunal Constitucional no tiene competencia. Ahora, podría eventualmente tenerlo respecto al quórum, porque lo que está defendiendo la derecha es que esta es una reforma que requiere 2/3 y no 3/5. Entonces, están tratando de instalar eso y, mira, Alamán amenazó ayer con ir al Tribunal Constitucional. Yo espero que entiendan también el problema, que esto no es solamente un problema técnico, es un problema político de fondo. Y no se puede estar permanentemente en contra de la gente. Estuvieron en contra del postnatal de emergencia, estuvieron en contra de las 40 horas, ahora están en contra del retiro y el fondo colectivo. Creo que están estirando demasiado el elástico con estar permanentemente en contra del pueblo. Yo creo que además, ojalá que el 18 de octubre también se haya aprendido algo, todos, no solamente la derecha. Yo creo que todos tenemos mucho que aprender de la crisis de representación del modelo chileno. Y tenemos que reconstituir esa legitimidad. Eso no se hace siguiendo solamente la popularidad, por si acaso. Yo no defiendo eso y a veces hay que tomar medidas que son impopulares. Pero me parece que no entender la magnitud y la universalidad de la crisis es el gran problema que ha tenido este gobierno en la derecha y por eso llegamos al punto de estar discutiendo justamente hoy día el proyecto de retiro de fondos. Ya, más preguntas. Mi mamá tiene solo solidario y puede sacar el 10%. Lo más probable es que tu mamá no tenga remanente, Pamelicha, o sea, no tenga ahorros propios. Y por lo tanto, si no tiene ahorros propios, no tiene un 10% al cual recurrir. Tendrías que revisar si es que tiene un remanente de ahorro o no. Pero, insisto, solo pueden retirar quienes tienen ahorros propios en su cuenta individual de FP. ¿Todos pueden retirar o solo los sin trabajo? Todos, eso también es importante. Habían algunos que querían que solamente quienes hayan perdido el empleo o quienes hayan visto reducido su sueldo. Nosotros decíamos, hay gente en los empleados públicos, por ejemplo, o trabajadores del sector privado con ingresos informales que cotizaron en algún momento, que no han visto reducido su salario, pero que sus redes familiares se fueron a la cresta también. Y por lo tanto, ellos también tienen la necesidad en este momento de poder requerir el 10% de los fondos del ahorro. Por lo tanto, lo mantuvimos, logramos ganar eso, el tema de la universalidad, y sí pueden retirar quien esté actualmente con trabajo. Francisca, en relación con tu pensamiento de izquierda y APB, entonces piensa lo mismo para los salud, ISAPRE y FONASA. Yo lo pienso así. Yo por lo menos estoy en FONASA y creo que y también, bueno, esto es una discusión más compleja. No se puede solo moralizar, pero creo que en particular quienes tenemos cargos de representación no podemos vivir tan alejados de la realidad de la mayoría de los chilenos. En el caso de las ISAPRES, el 80% de los chilenos está en FONASA. Solo el 19% está en ISAPRE.
Y cuando ves que la gran mayoría de los parlamentarios están en ISAPRE, que la gran mayoría de los diputados se atienden en la clínica alemana o en la clínica Las Condes, uno dice, chucha, ¿cómo van a tener un sentido de urgencia respecto a la salud pública si es que están tan alejados en su vida cotidiana de la realidad? Pero eso es una decisión individual. Yo por lo menos creo o sea, para mí por lo menos es así, y en general en el Frente Amplio hemos seguido esa línea. ¿Qué más? ¿A quién enviarle la solicitud? Hamed, no caché a quién enviarle la solicitud. Mi mamá tiene pensión vitalicia heredada de mi papá, ¿puede retirar el 10%? Mira, ese caso es interesante. Eso no me lo habían preguntado. Yo entiendo que sí, pero porque en el fondo ella es propietaria de los fondos de la pensión vitalicia. Pero de todas maneras le voy a echar una revisada. Faucides, pensión vitalicia. Bueno, estoy anotando. Ya. Joaco Nairobi dice, deja de mentir. No estoy mintiendo. Si no te gusta lo que digo, rebate con argumentos, pero no con tiros al aire. Mira, a los bots de derecha que siempre se meten a los lives y se ponen a dar jugo, los vamos a bloquear de inmediato. Estoy en un tipo de cast que está dando jugo. Así que a los bots se han bloqueado al toque. Yo no tengo ya paciencia para aguantar estos pelotudeces. Ya. ¿Qué más pregunta? ¿Quiénes no podrán hacer el retiro de APB? Quienes no tengan ahorros en su cuenta individual. En particular, quienes estén con renta vitalicia, con modalidad de jubilación de renta vitalicia y por lo tanto hayan vendido sus ahorros a una aseguradora. Y quienes estén bajo el sistema antiguo, el sistema de caja. Ahí lo Vito Yarsu, creo que ahí respondí. ¿Qué vamos a hacer con las pensiones cuando bajen aún más? Cartas al director, pregunta. ¿De dónde será cartas al director? Bueno, justamente por eso estamos proponiendo el fondo colectivo. Fondo colectivo. Porque la realidad de la mayoría de los chilenos es que en cualquier caso van a tener pensiones de miseria. Entonces, por eso creemos importante introducir elementos de solidaridad al sistema. Lo de Chile es un caso muy excepcional. Les recomiendo que lean la entrevista a Hassan Akram hoy día en La Tercera, que él es economista militante de nuestro partido, de la Universidad de Cambridge, que él es inglés pero está radicado en Chile, y él nos ha ayudado en este trabajo, y dice que, o sea, en el fondo el sistema chileno es un experimento, bueno, que lo copiaron en Perú, pero que la gran mayoría de los sistemas de previsión tiene un componente de solidaridad mucho más importante de lo poco que tiene el chileno. María José preguntaba por la hora. Mañana parte como a las 5 de la tarde en el Senado, así que se va a votar muy en la noche. Alguien pregunta, ¿expropiarán nuestros fondos? No, nadie está planteando expropiar los fondos individuales. ¿Bajarán los fondos estos días? Pregunta Mónica. Bueno, mira, yo esto lo he conversado con gente que trabaja en el mercado de inversiones, y lo que explicaban es que en general el mercado trabaja asumiendo o integrando las expectativas, y los fondos suben y bajan permanentemente. De hecho, la bolsa, cuando se aprobó esto, cayó en un X%, después subió. Cuando fue la crisis del 2008, los fondos bajaron mucho, después se recuperaron. En octubre los fondos bajaron, después se recuperaron. Por lo tanto, las fluctuaciones de los fondos y las amenazas respecto a eso, desde mi punto de vista por lo menos, son injustificadas, porque además la mayoría de los fondos, en el caso de que sea necesario liquidarlos, se va a tener que hacer en el extranjero, en donde tienen un peso muy menor en relación a el resto de al resto del mercado de capitales. Ya, voy a tratar de seguir respondiendo algunas cosas. Ya, ¿cómo es el fondo solidario que proponemos? Pucha, no pude ver nada by Lover de la formalización de Pradena. No, me parece violentísimo. O sea, es muy violento. Y que Antonia no esté para contarlo, terrible.
No, mis respetos a ella, a sus familiares y a todas las víctimas. Yo creo que es muy claro que si algo ha enseñado en este último tiempo y que debe haber sido integrado hace muchos, muchos años, pero desgraciadamente no ha sido así, es que sin consentimiento es violación. Por lo tanto, hay que defender eso. Pero bueno, no pude verlo porque estaba metido en esta pega, así que no sé qué sucedió ahí. Me habían preguntado algo, se me fue. Pucha, no alcanzo, China Evita o algo así, no alcanzo a leer todas las preguntas, así que por eso no alcanzo a responder todas. Estoy tratando de anotar algunas cosas que... Ya. Bajarán de inmediato las pensiones de los jubilados en el caso que retiren. Se tiene que hacer quienes estén bajo modalidad de retiro programado y retiren un 10%, tienen que hacer un recálculo de cuánto les queda para sus pensiones, y por lo tanto quienes retiren y estén jubilados, las pensiones bajan inmediatamente. Es importante decir eso y ser transparente en esa cuestión. Por lo tanto, no siempre es lo más conveniente retirar, es importante evaluar todas las alternativas. Yo creo que acá no hay que vender pomadas con esta cuestión. La idea de recurrir a los fondos previsionales en general no es una buena idea. Llegamos acá por la ineptitud del gobierno en llegar a la clase media. Así que, ojo, si es que ustedes deciden retirar, revisen cuáles son sus alternativas. Vamos a morir además. Si tienes 2 millones en tu FB puedes sacar todo, puedes sacar hasta el tope de 35 UF, que es cerca de 1 millón y algo. No, pues, papá, el piso es de 35 UF, que mi papá tiene unas ganas de participar. Miren, ¿quién es el valor? ¿Quiénes son? Tenemos 670 personas conectadas. Hola, y hemos peleado harto, pero se ha ido convenciendo finalmente del proyecto. Ya, pero me parece bien la propuesta de la Rincón, que es complicada, pero el que quiere puede sacarlo y crear una cuenta 2 en la FP. Pero eso es parte de la discusión. Me pareció interesante, lo escuché y es una idea interesante. Difícil de explicar, pero para el que la carta es bueno porque tú lo sacas, lo dejas ahí y lo usas cuando lo necesitas. Sí. Si es que no tiene comisión. Sí, es importante eso, lo voy a explicar también. Bueno, gracias, Paco. Eso lo de la cuenta 2 es importante porque en el fondo la pregunta es ¿dónde te hacen el depósito? Entonces, una de las propuestas que vimos ayer es que el depósito se haga en una cuenta 2 de la AFP y que, por lo tanto, esa cuenta esté disponible a retiro pero siga capitalizando. Entonces, podría ser una alternativa. Y es importante decir de que no es obligatorio sacar el 10%, tú puedes sacar el 5%, por ejemplo. Así que es importante cachar eso. Te mandan hartos saludos, padre. Mira, al Oyer dijo que lo sobreseyeron a Pradenas en algunos casos. Ojo que en el caso de que haya sido con menores de edad, nosotros aprobamos hace poco la ley de imprescriptibilidad de delitos, de los delitos sexuales contra menores de edad. Hay que revisar eso. No sé, como no estoy al tanto, lo voy a revisar. ¿Qué posibilidades tiene Piñeras de trabar el proyecto? Bueno, no sé, han visto la tosudez de este presidente, así que es difícil. Mira, hay una cuestión respecto a Lagos Weber que yo creo que es importante reflexionar. Y ahí, cabros, los invito a que independiente de la posición política que tengamos respecto a este proyecto y la opinión que se tenga respecto a Lagos Weber, las amenazas porque en su caso publicaron la foto de su casa en Valparaíso diciendo como ojalá nadie la vaya a apedrear, evidentemente diciendo lo contrario. Esa cuestión es inaceptable. Hay que discutir y ganar con ideas, y yo creo que nosotros hemos demostrado que podemos avanzar y ganar con ideas. Por lo tanto, si estamos en desacuerdo con Lagos Weber en esto o en otra cosa, o con Moreira o con quien sea, ganémosles con ideas. Demostremos además, porque a veces se instala también una el otro día me escribía una persona y me decía a la mano hay que matarlo. No, nosotros no somos como lo que hicieron ellos durante la dictadura. No podemos transformarnos en eso. Tenemos que ganarles con ideas y con la fuerza de las movilizaciones, pero sin agredir. Yo creo que es importante defender eso en democracia, aunque sea difícil e impopular en días tan apasionados. Ya,
Sigo contestando preguntas un ratito, porque estoy raja. ¿Se puede retener a quienes dan pensión de alimentos? Buen punto. Mira, puta, ¿cuál es tu nombre? Porque su nick es hueona. Revisamos el caso de la pensión de alimentos y es el único caso, junto con la compensación en caso de divorcio, en donde se retiene la deuda. Porque nos preocupamos de que, por ejemplo, quienes tienen deudas por CAE, no se les retuviera el retiro. Pero en el caso de pensión de alimentos, sí se retiene. Importante que se sepa. Natalie, buena Natalie. Perdón. ¿Qué posibilidades de que el gobierno tire el veto? Depende de la decisión que hagan ellos. Y han demostrado estar bien desconectados con la realidad. Ahora, insisto, el veto no opera de manera automática. Se vota el veto y se requieren 2/3. Y ahí yo creo que hemos logrado ir corriendo lo cerca de lo posible. Es una demostración de que se puede, cabros, que la política tiene sentido, que no todos los políticos son iguales. Ha estado muy de moda decir todos los políticos son la misma mierda, izquierda, derecha, lo mismo. No, hay diferencias políticas que son importantes, que se juegan también en las elecciones. Los invito a participar, a cachar qué es lo que se está proponiendo desde los diferentes partidos. Yo milito en Convergencia Social, en el Frente Amplio, pero revisen las diferentes alternativas políticas que hay, porque esto no se va a cambiar individualmente, nadie lo va a cambiar solamente desde el computador. Se cambia organizándose y conversando con más gente y aunando fuerzas. Para eso tiene sentido la política. ¿Tienen considerado aumentar el porcentaje de cotizaciones? Buena pregunta, Nico Jiménez. ¿Tienen considerado el aumento del porcentaje de las cotizaciones para aumentar las pensiones en el futuro? Hay un consenso de que es necesario aumentar el porcentaje de cotización. Hoy día en Chile se cotiza el 10% del salario. El 10% es muy poco para asegurar una cotización justa. La pregunta es ¿quién aporta el resto? Hay un proyecto actual que aumenta en 6% las cotizaciones al empleador. Hoy día subirle 6 puntos el costo al trabajo en un escenario de recuperación económica, que necesitamos recuperarnos económicamente, yo creo que es inviable, y por lo tanto nuestra propuesta, y hay que discutirla, pero era aumentar en 1.25 al empleador y hacer un match del Estado 1.25 y por lo tanto tener un total de 2.50 de aumento de la cotización y que vaya aumentando progresivamente en el tiempo. Pero nosotros no queremos seguir con la lógica del ahorro individual y rascate con tus propias uñas, sino del fondo solidario. Eso es parte de la discusión. Pero sí, es importante entender de que en Chile tiene que aumentar el porcentaje de cotización. Público y privado puede sacar, así es. Los rumores de sedición en el ejército, no tenía esos rumores. En general, como cuando dice está circulando o se viralizó algo, fuente o nada. Mira, me han preguntado harto por los chilenos residentes en el extranjero. Yo entiendo que tienen ganas de ahorro, yo entiendo que podrían sacar y podrían, por ejemplo, hacer un mandato para poder sacar. Pero voy a revisar ese tema, me quedo con el punto. ¿En qué momento debería empezar el fin del confinamiento? Chuta, yo no soy experto en el tema. Les recomiendo que sigan en Twitter a Laval, que es un académico que saca reflexiones muy buenas respecto a esto. Y bueno, por cierto, la Isquia. Cachen lo que está diciendo la Isquia al respecto. Ellos desde el Colegio Médico han planteado cuáles son los requisitos que se deben cumplir para el desconfinamiento. También al doctor Bernucci, que es el vicepresidente del Colegio Médico. Son súper secos. ¿Es verdad que no podrán hacer el retiro quienes tengan deuda de pensiones alimenticias? O sea, quienes tienen deuda de pensiones alimenticias van a hacer el retiro y se les va a retener para pagar la deuda de pensiones alimenticias. Importante. Hay un proyecto para derogar el DL 3500 que se va a discutir en el Congreso. El punto es que tiene que haber una propuesta, y hay propuestas sobre la mesa desde la coordinadora No Más FP. Esto no se ha logrado solo de la nada. Hay gente que ha estado trabajando durante mucho tiempo en plantear un sistema alternativo de pensiones, en particular la coordinadora No Más FP. Entonces yo creo que es importante destacar la pega que desde el movimiento social se ha hecho respecto a esto y con quienes tenemos que vincularnos para hacer política también. Hay un proyecto que se está discutiendo el tema de la derogación del DL 3500, pero eso es una discusión que necesariamente se va a demorar un poco más. El plebiscito lo vamos a defender. Alguien decía nos quieren cagar el plebiscito. El plebiscito lo vamos a defender. Estamos buscando cuáles son las mejores alternativas para que, por ejemplo, se vote en 2 días, que haya mesas separadas para los adultos mayores, que se pueda votar anticipado, o sea, que pueda haber voto postal para quienes están activos con COVID.
que en los lugares donde por pertinencia territorial se pueda votar en lugares abiertos y no cerrados. Hay una serie de medidas. Revisen el caso de Corea, en donde en la última elección aumentó la participación. Esta semana pedí en la Comisión de Constitución que invitáramos al director del CERVEL para ver cuáles son las reformas que hay que hacer justamente para eso. Así que estamos... Eso es importante también, que bueno que alguien preguntó eso. Vincular toda esta discusión que estamos teniendo con el proceso de cambio constitucional. Si acá las cuestiones, han visto los que decían rechazar para reformar, no quieren reformar nada, loco. Por eso tenemos que cambiar esta constitución. Apruebo. El 25 de octubre, apruebo. Estoy en pleno proceso de jubilación y optaré por retiro programado. Me llegó certificado, igual espero poder retirar el 10%, 60 años mujer. Ese Vamengu, sí, en caso de retiro programado puedes retirar el 10%. Cabros, respecto al apruebo, vincúlense territorialmente con sus compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, amigos, amigas, familiares, empiecen a armar comandos por el apruebo, empecemos a hablar de esto. Tenemos que empezar a movernos para ganar bien en octubre, para ganar bien. Y después hay que elegir a los constituyentes. La política no da lo mismo. Ya, a ver, les tinca para terminar si incluimos a alguien a la conversa. Y... los que tienen deudas con el fisco, no, en ese caso no se retiene. Importante pregunta. Es solamente el caso de pensión alimenticia y el pago de la compensación en el caso de divorcio. Ya. Voy a invitar a dos personas, un hombre y una mujer, que tengan nombre y apellido de Link, o sea, de Nick, ¿les parece? O sea, que aparezca el nombre y apellido. Vamos con Genaro González. Si se conecta o no. No, rechazó Genaro González. A ver, ¿alguna compañera que quiera, con nombre y apellido, que quiera conectarse para hacer alguna pregunta? Veo a Diego Quesada. A ver, veamos, pero no, alguna compañera, pues ya tratamos con un... Selén Villalón. Vamos a ver si se acepta Selén Villalón. ¿Aceptó? Está conectándose. ¿Funciona? No agarra. Pucha. Lo siento, Selén. No agarró la conexión. Ya, démosle con un par de preguntitas más. Démosle con un par de preguntitas más y cerramos. Para relajarse un ratito. ¿No? El mecanismo de retiro, importante lo que pregunta Charlie Taibo, sería, una vez promulgada la ley y solicitado el retiro, hay todavía una discusión respecto a si se crea una cuenta 2 para retirarla desde ahí, o si se deposita directamente a la cuenta que se señale. El punto es que no necesariamente va a ser de manera presencial, puede ser por internet, y además es importante destacar que va a ser en 2 cuotas. Y en la primera cuota se puede pedir máximo 75 UF y en la segunda el remanente. Eso es importante decirlo, porque también hay que cuidar de que no haya una inyección de liquidez demasiado grande de un solo sopetón a la economía, porque eso puede provocar inflación. ¿Cuándo será? Depende de la voluntad política, pero esperamos que... Mira, alguien dice 500 lucas perdidas en 3 días en la AFP. Es importante respecto a las AFP, yo creo que tenemos que combatir la lógica de las AFP, pero sin mitos. Es importante que cada uno vea cuánto de lo que tiene ahorrado actualmente corresponde a cotizaciones que ha hecho respecto a su salario y cuánto a rentabilidad. Y por lo tanto uno no puede evaluar en una semana si perdió o si ganó, porque hay semanas que se gana, hay semanas que se pierde. El punto es que las AFP no funcionan porque son no son un sistema de seguridad social, son un sistema de ahorro forzoso, individual, ráscate con tus propias uñas. Ese es el gran problema de las AFP. Las AFP en la rentabilidad, en el largo plazo, han funcionado relativamente bien. Pero el problema es que eso no asegura buenas pensiones.
Entonces, por eso tenemos que cambiar las FP, pero para cambiar las FP tenemos que hacerlos con buenos argumentos para que después, cuando nos llegue la defensa de vuelta, podamos defendernos bien también, y con datos sobre la mesa. Es importante eso. Plazos de pago hasta 300, hasta un año. Puedes solicitarlo hasta un año. Mira, ahí, claro, dice Raúl Pereira, yo perdí el año pasado 2 millones, después se recuperaron, pero estamos presos del sistema. Exactamente, por eso tenemos que crear una alternativa, y ese es el fondo colectivo. ¿Qué diferencia, la Pauli, qué diferencia hay entre votación general y particular? Particular es por indicación aprobada anoche, así es. En general se vota la idea de legislar, el proyecto sin entrar en los detalles. En particular se vota artículo por artículo. Magdalena Lecaros pregunta, ¿solo pueden retirar las personas que han visto disminuido su sueldo en un 30%? No. Alguna gente de derecha quería que fuera así, pero nosotros defendimos la necesidad de la universalidad de esta medida. Así que pueden retirar independiente que hayan tenido disminución en sus ingresos o no. ¿Cómo tener un sistema de reparto sin buenos sueldos? Nosotros no estamos planteando un sistema de reparto puro, porque entendemos que con una pirámide poblacional que ha ido invirtiéndose, porque ha ido envejeciendo la población chilena, que es algo que pasa en general en los países desarrollados, que baja la tasa de natalidad, bueno, un montón de factores, no se puede sostener solamente con un sistema de reparto, por lo tanto tiene que tener componentes también de ahorro individual. El punto es que, como tú bien dices, los salarios son bajos, entonces este es un problema de desigualdad también. Por eso cuando nosotros planteamos la discusión respecto a rebaja de sueldo, y que cuando nosotros llegamos la diferencia entre sueldo de los parlamentarios y sueldo mínimo era de 40 veces, y hoy día después de la aprobación de la rebaja en un 25% va a quedar en 22 veces, gracias a que subió el sueldo mínimo y que congelamos los sueldos de los parlamentarios desde que llegamos al Congreso, porque antes se lo subían todos los años. Bajar esa diferencia de 40 a 22 veces, yo creo que es el proceso en el que tenemos que avanzar en Chile, ir bajando las diferencias salariales hasta ojalá llegar a no más de 1 a 10, cuestiones de esas características. Amigo, tranqui con hablar rápido, tomes una chilita y hablamos con tranquilidad, puta hermano. Eso es lo que quiero. Tienes toda la razón. Estoy hablando muy rápido, estoy tratando de responder todas las preguntas. Oye, el otro día terminamos el live del Diego con un poema de la Gabriela Mistral, y a mí me gustaría terminar ahora con uno. Yo soy un latero a veces con la poesía, pero creo que vale la pena cambiar la lógica de estar hablando solo siempre de política, solo de técnicas, y meternos un poquito en vincular el arte con la cultura. Les quería leer rápidamente, para terminar, un poema del compañero Pablo de Roca, el amigo Piedra, que dice así. Así que los que se la den con esto, siéntanse la libertad de retirarse. Ya. Este es uno de mis poemas favoritos de Roca. Voy a leer solo un fragmento. Dice: yo soy como el fracaso total del mundo, oh pueblos. El canto ahí de bruces frente a Satanás habla con la ciencia dolida de los muertos, y mi dolor chorrea de sangre la ciudad. Aún mis días son pedazos de muebles viejos. Ayer tarde veía llorar a Dios. Los gestos van así, mi guagua, solos, y tú dices te quiero, cuando hablas con tu Pablo sin oírme jamás. Hoy las bocas de una mujer hienden a tumbas, el cuerpo mío cae sobre la tierra bruta, lo mismo que el ataúd del infeliz. Y sin querer al hombre aullo por los barrios, un mal, aquel más bárbaro, más bárbaro, más bárbaro, que el hipo de 100 perros botados a morir. Fue un poco lúgubre, pero que también da energía para seguir dando la pelea. Oye, un abrazo a todos. Sé que no tenía nada que ver la poesía con lo anterior, pero creo que siempre, bueno, tratar de vincular. Les mando un abrazo gigante. Muchas gracias por el apañe, por el aguante. Vamos a seguir dando la pelea en el Congreso y en todas partes. Acuérdense, organícense, vean las diferentes alternativas. La política no da lo mismo, se puede cambiar este modelo. Estamos dando la pelea, por lo menos desde Convergencia Social, desde el Frente Amplio. No da lo mismo quien esté aquí, y es importante que ustedes también participen, por eso apruebo en el plebiscito también. Y vamos por ese 10% y por el fondo colectivo. Un abrazo grande.